Cómo compartir hoy en la noche, pidiéndole al Señor, como les digo, la dicha, la bendición de tener un montón de notas, un montón de mensajes. Pues sería fácil agarrar uno de ellos, ¿verdad? Y solo repetirlo. Pero me puse a buscar y encontré que tenía el inicio del libro Las Parábolas del Reino. Estaba tratando de escribir el libro, pero por alguna razón lo paré. Y hoy cuando me lo encontré ya me di cuenta por qué. Ahora con la luz que estoy teniendo del misterio, hay algunas cositas que tengo que cambiarle ahí a las parábolas del reino. Y estaba en esa y pensé, bueno, voy a compartir de esto que estoy viendo y compartirlo con los hermanos. Y llegué a un punto en el que dije, ahí encajaría bien, y se me vino rapidísimo las 5 decisiones personales para cumplir mi parte del ministerio. Es una enseñanza que ninguno de ustedes ha oído. Es así de nueva. La aprendí del apóstol Jim Durkin hace más o menos unos 40 años. Así que creo que no la he compartido todavía aquí. y ¿saben una cosa? Cuando estaba escribiendo yo el libro Vuela, Águila, Vuela, que desde luego, como ustedes ya saben, es un testimonio personal. Iba yo en el carro y cuando Lili me llamó, porque estaba yo teniendo conflicto de que, bueno, soy yo el que estoy dando problemas, es de que he cambiado como ellos dicen que esto y lo otro, y Lili me llamó para decirme, Carlos, fíjate que encontré uno de los cassettes de tus prédicas allá en Nueva Orleans, y estaba oyéndolo y me di cuenta que no ha cambiado tu mensaje, sigues diciendo lo mismo. Obviamente, si no estuviera cambiando mi mensaje en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios, sería terrible, ¿verdad? Sería terrible que yo estuviera todavía enseñando la misma cosa, que no hubiera aprendido todavía algo nuevo. Pero no, se refería a que no he cambiado mis convicciones, mis creencias. La doctrina se ha ido cambiando y se ha ido creciendo conforme la luz que Dios me ha ido dando. Entonces, cuando estaba viendo mis notas de hace 40 años, fue en una reunión de líderes en el que el apóstol Jim Durkin nos habló y nos contó de 5 decisiones personales que él tenía para cumplir su parte del ministerio. Y esto que yo hice fue escuchar las 5 convicciones que él tenía, las hice y las convertí en mías. Y esa es la introducción con la que quiero comenzar. Es válido, es justo, es correcto que todos comencemos con las convicciones de alguien más. Me refiero cuando venimos a Cristo, pues empezamos a estudiar la Biblia, todavía no conocemos mucho de ella y necesitamos de la leche espiritual no adulterada. Y cuando nos empiezan a enseñar, pues, eso es una verdad, eso lo entiendo, eso encaja conmigo. Y empezamos a caminar en la visión de otra persona. Lo importante es que llegue el momento en que podamos, como los debería, examinarlo todo y retener lo que es bueno, ver qué es lo que se está diciendo. Y estas 5 convicciones que Jim Durkin mencionó, recuérdense que eran 5 convicciones personales para cumplir mi parte del ministerio. Prácticamente se quedaban en funcionar en el ministerio. Pero ahora ustedes, con la luz que ya tenemos, podrán aplicar esto también a sus vidas personales, sus matrimonios, sus familias, etc. Y comienza la Biblia enseñando lo que ya sabemos, que somos parte de un cuerpo y que debemos de aprender a trabajar en equipo y que tenemos, pero la responsabilidad de nuestra actitud, la responsabilidad de nuestro carácter, de nuestras convicciones es muy personal. Ahí sí que tenemos que tomar responsabilidad nosotros de nuestro desarrollo personal. Tal como dice la Escritura, cada quien dará a Dios cuenta de sí mismo. Por lo tanto, uno debe estar dispuesto a ser usado por Dios, ser parte de una iglesia, y al igual que se trabaja en compañía, es seguro que van a haber fricciones, es seguro que vamos a cometer errores contra otros y otros contra nosotros, es seguro que vamos a ser malinterpretados y vamos a malinterpretar. En otras palabras, esa clase de fricciones siempre van a haber. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:19,
porque es preciso, o sea, indispensable, necesario, se tiene que dar, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. De ahí que es bueno y necesario tomar decisiones personales. Si ustedes aprenden de los siervos que vienen a ministrarnos, de los que estamos en la congregación, de nuestros testimonios personales, escuchan algo que encaja con ustedes y en ese momento, pues les hizo clic, como decimos, hagan lo suyo, conviértanlo en su visión y caminen con ella mientras no tengan una nueva luz de eso. Y como les digo, eso fue lo que yo hice. Y esta tarde, disfrutando una taza de café con un postrecito que Lili hizo, estábamos platicando y yo le decía que me dolía hasta cierto punto al ponerme a pensar en varios hermanos con los cuales caminamos juntos por años. Algunos hasta estuvieron en el ministerio, enseñaron y predicaron supuestas convicciones que teníamos, pero después vino una circunstancia adversa por X y Z razón y se echaron para atrás. Y ahora los leo en Facebook, ahora oigo sus comentarios, leo sus comentarios y digo, qué tristeza. ¿Cómo se apartaron de aquellas convicciones? Eso quiere decir entonces que no fueron convicciones internas, fueron convicciones que simplemente aprendieron intelectualmente y las predicaban y las hablaban porque eran las creencias del ministerio, pero nunca porque eran convicción. Una convicción no cambia. Por eso es que 40 años después, cuando abro estas páginas, veo y digo, wow, gracias Señor. Desde luego, cuando yo tomé las convicciones de Jim Durkin, fue porque las comparé con los principios de vida de los cuales ya he hablado. ¿Se recuerdan el libro Viviendo por Principios? ¿Verdad? Estas convicciones, si ustedes se dan cuenta, como se van a dar cuenta, encajan con los principios. Por eso es que siguen siendo lo mismo. Y me alegra poder decir lo que en el libro Abuela Águila Abuela digo. No he cambiado mis convicciones, porque una convicción no cambia ni con el tiempo, ni con la edad, ni con las circunstancias. Así que 5 convicciones para cumplir mi parte del ministerio. Primera convicción. No puedo complacer a todos. Por tanto, complaceré a Dios. Y los que sean complacidos así serán mis colaboradores de trabajo. Esta es una convicción que suena hasta lógica, ¿verdad? Todos lo sabemos, hay refranes aún en el mundo, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Pero es necesario que también lo entendamos que esas diferencias y esas disensiones a las que hablaba también se dan no solo con personas con las que somos enemigos o que tenemos problemas, enemistades, sino que aún entre nosotros los hermanos no nos podemos complacer a todos, precisamente por la variedad del cuerpo. ¿Verdad? Todos tenemos diferentes dones, diferentes funciones, y aunque somos un cuerpo, y aunque todos dependemos de una misma cabeza, no podemos complacernos. La mano no puede complacer mi espalda, ¿verdad? Me está picando, pero no llega. No llega, por mucho que quiera, por mucho que la cabeza le diga rasca, no llega. No puede complacer a la espalda. Carlos. Sí. Carlos. Sí. Solo para verificar, fíjate que no sé si soy yo o se te está trabando otra vez. Veo ahí que te aparece como que se te está yendo la señal un poco. No sé si en tu casa tenés nosotros vemos bien. otros... Yo veo perfectamente bien. No se nos ha cortado tampoco. No, también hemos tenido problemas adelante. de fallones de ¿cómo se llama? No podemos conectar visión para poder oír. Me imagino que toda la señal ha estado algo mala, Carlos, pero te oímos bien. Pero si ponemos la imagen, entonces se distorsiona. Somos nosotros. Yo, por ejemplo. Adelante, Carlos, adelante. Ok. Ven, ya empiezan a causarme problemas. Ok, digo, no puedo complacer a todos, ¿verdad? Entonces, esa convicción la tomé porque va en perfecta armonía con el principio de propósito y visión. Cuando se habla de propósito de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios?
está escrito en el libro Viviendo por Principios, y yo hago énfasis en que al menos 3 ideas primordiales son las que mueven a la iglesia como propósito. Unos tienen el propósito de la santidad, otros tienen el propósito de la unidad del cuerpo y otros tienen el propósito del evangelismo de salvación. Esas son las 3 mayores. Sin embargo, al estudiar los principios, llegamos a la conclusión que esos 3, ninguno es la meta. Los 3 son parte de un proceso, pero la meta es glorificar a Dios, ser para la gloria de Dios. Entonces, no puedo complacer a todos, porque si me voy por la santidad, no complazco a los del evangelio y no complazco a los de la unidad. Si me voy por la unidad, no complazco. Me explico, no podemos complacer a todos. Entonces, tenemos que encontrar en qué nos ha llamado Dios, cuál es nuestra función y dedicarnos a complacer a Dios según nuestro entendimiento. Recuérdense que conforme vamos creciendo en el conocimiento y la gracia de Dios, vamos pasando por diferentes etapas y Dios nos va midiendo conforme a esas etapas. Hemos usado el ejemplo de que es perfecto para un niñito de meses que gatee. ¡Wow! Está gateando, fabuloso. Pero ya cuando es un niño y ahí anda gateando, las cosas están mal, ¿verdad? O cuando ya es un adulto y está gateando, las cosas andan mal. Así que hay diferentes etapas en las cuales es perfecto y correcto hacer algo. En ese nivel, número 1, en la etapa en la que yo me encuentre, debo de buscar cómo complacer a Dios. Eso requiere que yo conozca mis diferentes funciones, de las cuales voy a expandir en el segundo principio. Pero noten cómo dice Pedro en Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ese será exaltado. Que el querer complacer a los hombres, lo que hoy en día llamaríamos estar políticamente correcto, siempre va a ser un problema. En Hechos capítulo 25, versículo 9, dice que Festo, queriendo congraciarse, o sea, queriendo complacer a los judíos, respondió a Pablo y le dijo: quiero subir a Jerusalén y ahí serás juzgado de estas cosas delante de mí. Ven, no podemos tratar de quedar bien con todos. Ese concepto de, ¿cuál es la palabra que usan? Diplomacia, ¿verdad? Que a todos hay que tratarlos con diplomacia. No, a algunos les vamos a caer mal, por la sencilla razón de que nuestra convicción está clara en una dirección y los otros no la ven. Y digo, insisto, aún entre las congregaciones locales podemos tener esas circunstancias de que no vemos las cosas iguales. Y entonces hay disensión, pero tenemos que aprender a caminar con ellos, aceptando cada uno nuestra función. Apliquen esto en cuanto también a nuestra vida matrimonial. Mis padres quieren que mi matrimonio sea de esta manera. Los padres de Lili quieren que sea de esta manera. Mis hermanos y mis hermanas dicen: Carlos tiene que hacer esto y lo otro. No podemos complacer a todos. Y ahí es fácil la respuesta, ¿verdad? En este caso al menos es fácil la respuesta, porque tenemos la luz de la palabra que hay que complacer al cónyuge. Punto. Ese es el número 1. Antes que los padres, antes que la familia, antes que todo lo demás. Pero es preciso que tengamos esa convicción. No puedo complacer a todos. Yo voy a complacer a Dios haciendo lo que he aprendido de la palabra de Dios. Y al complacer a Dios, los que digan: ¡ah, qué buena onda!, esos son los que van a trabajar conmigo. Los que digan: este Carlos anda en la luna, ellos encontrarán su parte en el cuerpo y harán su función en otro lado, en otra función. No estoy hablando de separaciones de la iglesia ni nada. Entonces, para mí, este principio, como digo, es el de propósito y visión. Segunda convicción: no puedo hacer todo lo que la gente quiere. Por tanto, buscaré lo que Dios quiere y eso haré. Esto básicamente habla de buscar las prioridades de mis roles o funciones. Creo que no va a ser difícil para ustedes entenderme a qué me refiero. No estoy hablando de prioridades en general, sino que las prioridades de mi rol. Tengo el rol de esposo. Tengo el rol de padre, pero bueno, ya mis hijos ya se fueron. Entonces ese ya no es tanta prioridad. Ahora se pasa a un segundo o tercer plano. Ven, pero entonces buscar las prioridades de mis roles. En la iglesia tengo una función,
en la nación tengo una función y buscar las prioridades de mis roles y me pongo a hacer lo que Dios quiere. Y una vez más, los que lo miren de esa manera también cooperarán conmigo. Alguien ha dicho, si yo les hago esta pregunta, ¿qué es más importante? ¿Hacer la obra o entrenar a otro a que haga la obra? Rápido se les puede venir a la mente el pensamiento, es mejor enseñar a pescar que dar un pescado. Pero eso solo funciona en un rol. Por ejemplo, en mi rol de maestro, yo no tengo ni el permiso ni la opción de entrenar a otro para que haga la obra de maestro. Esa es una cosa que solo Jesús hace. El Señor ha dado a unos dones de esto y dones de lo otro. Entonces ahí no es prioridad para mí entrenar a otro maestro. Si me pusiera a tratar, así como hay aún hoy en día tomando lo que está escrito en el Antiguo Testamento, aún hoy en día hay escuela de profetas, para enseñarle a los profetas cómo profetizar y todo lo demás. No existe tal cosa. El Señor mismo constituyó a unos. Entonces ahí mi prioridad es cumplir mi rol de maestro, no el de entrenar a otro maestro, porque eso es una dádiva que solo Dios puede hacer. Esa convicción la asocio con el principio de poder y forma, o sea, el orden de gobierno de Dios. Dice Mateo 6:23, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahora que ya tenemos la luz del reino de Dios, de una forma más clara, cobra más sentido lo que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya tengo que enfocarme, como lo he venido haciendo y como he venido enseñando, en el concepto de la autoridad, del orden de gobierno de Dios para establecer su reino. Para mostrar ahí el orden de prioridades, ¿verdad? De hacer lo que le agrada a Dios. El mejor ejemplo siempre es Jesús. Y el mejor ejemplo de todos los de Jesús es cuando le avisan que Lázaro está grave y que debe de ir y sanarlo. Y él, estoy seguro que como humano y como amigo, hubiera querido correr y ayudar a Lázaro. Pero para complacer a Dios, se tenía que quedar y que Lázaro muriera. ¿Verdad? No lo iban a entender las hermanas, no lo iban a entender la gente, muchos hasta que lo señalarían de que ha aprovechado de que sí llegaba a la casa de Lázaro a comer y todo lo demás, y cuando lo necesitaban ni se apareció. Ven, esas son de las cosas en las que uno tiene que exponerse a ser malentendido. Pero si uno está claro de sus convicciones y de sus principios, va a hacer lo que sea para complacer a Dios. Entonces, haré lo que Dios quiera que haga, lo que son prioridades de mi rol. Insisto, usted aplíquelo a la familia, aplíquelo al trabajo. En su trabajo, ustedes tienen una función, tienen una parte, especialmente los que trabajan en empresas que las cosas están compartimentadas. Bueno, ustedes tienen que enfocarse en hacer lo mejor posible su departamento, y no importa si los otros hacen su parte o no. Tercero, no puedo ser. Ya dije, no puedo complacer, no puedo hacer. El tercero es, no puedo ser todo lo que se puede ser. Por lo tanto, seré lo que Dios quiere que sea. Me voy a quedar en el aspecto ministerial solo por lo más fácil y lo más práctico. Pero insisto, cuando son principios, se aplican a la familia, se aplican al negocio, se aplican a la sociedad, a todo. No puedo ser en la familia padre, madre, esposo, esposa, hijo. No. Por lo tanto, voy a ocuparme de ser lo que sí puedo ser. No puedo ser en la iglesia, en la gracia y en la misericordia de Dios sobre mi vida. No puedo ser maestro, profeta, evangelista, pastor, apóstol. Entonces debo de dedicarme a lo que Dios me ha llamado a hacer. Enfocarme en mi rol de maestro. ¿Cómo quisiera yo ser pastor para ponerle la visión al cuerpo de Cristo de que tenemos que hacer esto y lo otro? O cómo quisiera ser profeta para decirles, así dice el Señor, iglesia, despierta. ¿Cómo quisiera hacer todo eso? Y puedo predicarlo, puedo decirlo como un cristiano y todo, pero no va a ir con la autoridad, no va a ir con la gracia del don que Dios ha derramado en los profetas, en los apóstoles. Lo único que puedo hacer entonces para enseñar con la gracia y el favor de Dios es enseñar. Ese es mi rol,
Me tengo que enfocar en eso, no puedo ser lo otro. No puedo ser presidente, no puedo ser presidente, sí podría ser, me refiero, pero ustedes saben con la corrupción que tenemos en Guatemala, por el hecho de ser un ministro del Evangelio, no, la Constitución no me permite ser presidente, como desearía hacerlo, pero no puedo. Y entonces voy a tratar de ser lo que puedo ser, aquí digo tratar de ser políticamente hablando, puedo ser cualquier otro cargo. Entonces voy a tratar de ser lo que pueda ser siempre y cuando sea para establecer el reino de Dios. Si no, no soy nada. Me quedo en mi rol primordial, maestro, y seguir enseñando los principios de la palabra de Dios. En Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Miren qué tremendo esto. No sé si se habían percatado de ello. Yo no lo había enfatizado. Lo miraba, pero no se daba el momento de enfatizarlo. Pero aquí sí, porque estoy hablando de que no puedo ser todo. Y aquí dice que a cada uno de nosotros da la gracia conforme a la medida. ¿Qué implica eso? Que no todos tenemos la misma medida. Podemos recibir el don de maestro, pero no todos tenemos la misma medida. Entonces yo escucho a tremendos maestros enseñar con una sabiduría, con una gracia. ¡Wow! Yo quisiera ser como ellos. No, no es esa mi medida de fe. La medida, la gracia que Dios me ha dado es en la que estoy funcionando y debo ser responsable de desarrollar esa medida que Dios me ha dado. Soy llamado a ser maestro y no debo presionarme ni distraerme, como dije, tratando de ser profeta o tratando de ser apóstol. Cada uno de nosotros no le preocupe su función. No le preocupe, como digo yo, si se es uña del dedo en el cuerpo de Cristo. Si eso es nuestra función, cuidemos de hacerla bien y estemos en paz con eso. Tengamos la convicción de no podemos ser todo lo que se puede ser. Hay un canto que otra vez también lo aprendí de Samuel Berberian, en el sentido de que es uno que él dice que tiene su libreta en lo que quiere para su velorio, hasta a quién va a dirigir la palabra y todo lo demás. Y el canto que tiene es uno que creo que es un canto, el nombre se me escapa ahorita, pero es de consagración. Entonces dice, no donde pueda ir, ni lo que quiera ser. Pues ¿quién soy yo que deba decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor y así yo iré. Entonces, ese es el concepto. Estar claro de que solo puedo ser y solo puedo hacer y solo puedo contentar o complacer lo que Dios me ha diseñado. Y debo de gozarme y entregarme con plenitud a ese rol. Ok, en la familia, soy un esposo. Tengo que enfocarme en ese rol de esposo. Ahora ya no soy un padre, como les dije, ya ahora mi rol se desocupa del rol de padre, está ahora de consejero, está ahora en segundo o tercer lugar, pero mi rol de esposo no. Entonces debo de seguir trabajando en ese rol. Mi rol de hijo ya no está. Mis padres ya pasaron a la presencia del Señor. Entonces todo, pero en lo que debo ser, en mis roles, en mis funciones y en este caso, en mi llamado en el ministerio. Cada uno de nosotros tiene una función en el ministerio. Y recuérdense que nuestra función en el reino de Dios no es meramente eclesiástica. Ciertamente va a cooperar con la obra de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero el rol de cada uno de nosotros no está netamente ligado a lo que se hace, entre comillas, eclesiásticamente. Pero, por ejemplo, ahorita, miren, todo este proceso de poder comunicarnos vía internet, poder comunicarnos por todo esto, ahí, como se han dado cuenta, yo soy súper nulo en eso. Hasta con el teléfono hice una llamada, ¿verdad?, a Joana y rapidito la apagué porque fue accidental, ¿verdad? Y entonces rapidito me puso un mensajito: papi, ¿me estás llamando? ¿verdad? Entonces le tuve que contestar en latín y le dije: lapsus brutus dedos gordos. Y
ella lo entendió muy bien porque puso un montón de risas ahí. Pero si no hay personas que sepan de esto, ¿cómo estaríamos teniendo esta oportunidad de estar compartiendo ahorita? Cada quien, según la medida del don y de la gracia que el Señor nos ha dado, ocúpese en ello. Esa es la tercera convicción. La cuarta, la tercera convicción la llevo a nuestra individualidad y a nuestra identidad espiritual en los principios. Como les dije al principio, yo agarré las convicciones de Jim Durkin, pero las analicé, las filtré en los principios de vida que creo, en los principios de vida que los descubrí, entre comillas, por mí mismo. No que yo los haya descubierto o inventado, no me refiero para mí. Y cuando oía a otros que hablaban de lo mismo, ahí me identifiqué con ellos, porque estaban hablando de los principios que yo había visto. Y sigo en esos principios. No he cambiado ninguno de ellos. Por lo tanto, sigo con esas convicciones. Aun cuando ya no tenía las notas delante de mí, ustedes se habrán dado cuenta que mi comportamiento es ese. Yo me enfoco y me entrego a lo que sé que es mi llamado, que es mi don, y con lo que debo de complacer a Dios, hacer lo que puedo con ese don y ser lo que Dios me ha llamado a ser. Cuarto principio, cuarta convicción, y esta es muy importante. Aquí voy a parar, respirar y prestarle atención a cierta persona que no les digo quién es, que está sentada aquí cerca de mí. E ir despacio, porque creo que esta convicción es sumamente importante. Es la convicción. Jim Durkin, desde luego, es de los pioneros cuando se restauró el ministerio de que hoy en día sí hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y como él fue uno de los primeros, pues obviamente les fue bastante duro. Hubo varias cosas y malos entendidos y todo lo demás. Y entonces su cuarta convicción, que yo la tomé también para mí, es: no culparé a nadie por mi condición. Soy lo que soy. Estoy donde estoy por mi propia causa. Eso quiere decir que ciertamente la fidelidad o infidelidad de otros, aunque afecta nuestro caminar en el cuerpo, no es excusa para cambiar nuestro carácter y nuestra conducta. Y como les decía al principio, cuando platicaba con Lili hoy en la tarde, pensando en personas que hasta amigos llamamos, y que ellos nos consideraron sus amigos, al menos decían eso, que éramos muy buenos amigos y todo. Y al ver cómo están lejos de los principios, lejos de la palabra, es triste. Pero, ¿y por qué? Porque ante las circunstancias que nos vinieron, porque a ellos les vinieron de las mismas, y a nosotros también, la Biblia le dice, Pedro lo dice, que las mismas aflicciones nos vienen a todos. Y ahí sí que como Pablo pudiera yo decir que me toleren un poquito de locura y decir que al menos de estos hermanos que conozco no han pasado ni por la mitad de lo que nosotros hemos pasado. Pero a pesar de la infidelidad, a pesar de las mentiras y de muchas cosas que nos han pasado, eso no excusa que nosotros actuemos entonces de otra manera delante de Dios. No puedo ahora, ya no voy a la iglesia porque somos unos hipócritas y todo lo que hablan esta gente. Esa es excusa barata para ocultar su orgullo y simplemente no aceptar que no se han entregado a Cristo, que no han rendido su vida a Cristo. Sino que, y porque sí, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Ni nada de nuestros pecados horrendos que cometimos, ni nada de las maldades que antes de Cristo hicimos nos han separado de su amor. ¿Por qué ahora ante una ofensa que ni es directa a nosotros? Porque en mi caso las ofensas no fueron directas a mí, fueron directas contra el ministerio. Hablaron mal de mí y todo, pero por la forma en la que yo ministraba y por los valores y los principios que manejo. Entonces, nada de eso puede separarnos del amor de Dios. Y yo no me voy a excusar en quienes me fallaron, en quienes me han robado, en quienes se han aprovechado de mi buena voluntad y de dar el beneficio de la duda.
Eso no puede justificar un cambio de actitud agradecida y comprometida para el Señor. Apliquen eso al matrimonio. Apliquen eso a sus relaciones interpersonales en la empresa, en todo lado. Nada de que los otros fallen. De hecho, esa es una otra convicción mía. No está entre estas porque no era de Jim Durkin, pero es una convicción mía. Yo prefiero que me fallen a mí y no fallar yo. Y de hecho así ha pasado. Y a la larga, Dios en su misericordia me vindica. Dios en su misericordia saca a luz la mentira con la que me han difamado y defiende mi causa. Pero yo sigo bajo esa convicción. Prefiero que me fallen a mí, pero no fallar yo. Ese principio dice 1 Corintios 3, versículos 5 al 8. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Ahí ven, ahí nos habló, todo eso que habló es para decir que hagamos nuestra función en el cuerpo, que hagamos nuestra función en el reino. Sin embargo, noten cómo termina. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si Pablo el apóstol no hubiera cumplido bien su función y Apolos el maestro sí, Apolos hubiera recibido su recompensa y Pablo la hubiera perdido. Entonces ya no podemos mirar quienes no están haciendo nada a nuestro alrededor. Si estamos en un equipo, debemos de hacer todo lo que está de nuestra parte y si es necesario y si podemos cubrir la debilidad de otro, cubrirla. Cuando estaba en el otro ministerio anterior, cuando teníamos reunión de ancianos de las diferentes iglesias, por lo general después de las reuniones de negocio y todo, jugábamos voleibol. Y había un hermano, bueno, hay un hermano porque está vivo, pero me refiero pues en aquel entonces, que cuando estábamos éramos 5, ¿no? En la cancha, y si la pelota caía, aunque estaba cerca de él, pero si estaba en el terreno del otro, no se estiraba a tratar de agarrarla, sino que decía, es su pelota. Y dejaba caer la pelota, literalmente ese era y de ahí se convirtió en uno de los dichos entre nosotros, no dejes caer la pelota. Cuando alguien, aun porque no es su función, no hace algo estando en sus manos el poder hacerlo. Ven, eso es el asunto aquí. El hecho que otros fallen no me excusa a mí de fallar. El hecho de que otros no quieran hacer su parte no me limita a mí de hacer la mía. Y eso es una de las cosas que estamos haciendo aquí. Al menos estamos haciendo lo que podemos hacer. ¿Solo podemos congregarnos como nos congregamos los domingos? Pues lo estamos haciendo. Pero hay una orden que dice que no, y todo lo demás nosotros hacemos lo que podemos y no nos excusamos en que la alianza dijo esto y estos otros dijeron lo otro. Que otros fallen no nos justifica a nosotros de fallar a la luz de la palabra que tenemos. Esa convicción definitivamente se refiere al principio de entrenar el alma. Mi alma no puede dejarse llevar, ni excusarse en las fallas de otro o en lo que otro no está haciendo. Y como dije, Jim Durkin pues tenía muchos problemas y llegó un momento en que tomó la quinta decisión, su quinta convicción. No corro más, estaré firme y pelearé la buena batalla donde estoy. Y si salgo, será solo haciendo la voluntad de Dios y con la cabeza levantada en victoria en Cristo. Es con gratitud en mi corazón que puedo decir que ya he experimentado eso más de una vez. De hecho, cuando salí del ministerio en el que estaba antes, el doctor Samuel venía y me dijo, es que si a usted no lo sacan, usted no sale. ya sabía que él me dice,
Yo vi desde el principio cuando usted lo trajeron de Estados Unidos y que lo empezaron a decir, le van a sacar el jugo a este cuate, ¿no? Y así fue. Me empezaron a aprovecharse del don que había en mí. Pero a mí no me importó, ¿ven? Eso es algo lindo. Ellos pensaron aprovecharse del don que había en mí. Pero para mí era mi don, era mi gozo. Yo no tenía ningún inconveniente en estar en eso, que es mi vida, en estar enseñando la palabra y estar predicando y todo. Pero llegó el momento en que ya les fui estorbo, porque no cambio, me mantengo en mis principios y salí. Por la forma, de hecho me sacaron, ¿verdad? Es un despido indirecto, y salí, pero salí con la cabeza en alto. ¿Por qué? Porque, como les dije a ellos, yo no los abandoné a ustedes, ustedes me abandonaron a mí. Yo me mantengo en los principios, con los que vine, con eso salgo. Y en el Congreso la misma historia. Estuve en el Congreso, que no me apoyó mi partido, no tenía el apoyo de casi de nadie, difamaron mi nombre y todo lo demás, y salí, pero salí con la frente en alto, salí con la convicción de haber servido a mi rey y haber sido testimonio. Entonces, ya no es de correr. Por eso es que ya, como hablo, le digo al presidente, como le digo en Facebook, que le dije en el parque y varios, algunos se enojaron, otros se preocuparon por mí. Cuando yo dije que estábamos hablando ahí, pero que no tenía sentido estar hablando ahí, que la gente contra la que estábamos hablando ni siquiera estaban ahí. Y que lo que teníamos que hacer era agarrar las armas y acabar con unos 25, que son todos los que están estorbando, y seguir adelante. Yo sigo siendo el mismo. Y si salgo, me salgo. Pero sigo haciendo lo que tengo que hacer. Ya no huyo, ya no me escondo, ya no corro. Me mantengo firme en donde estoy. Y cuando salga será porque se va a hacer la voluntad de Dios y saldré con la cabeza en alto. Ese principio que está detrás de esta convicción es el principio de carácter. Necesitamos ser personas de carácter, personas que nuestro sí es sí, nuestro no es no, y que no importan las circunstancias, no cambiamos. Dice la Escritura que el hombre justo, aun cuando jura en daño propio, no cambia. Si hicimos una promesa y después nos damos cuenta, ups, no la voy a poder hacer como dije y todo, hay que ver cómo se cumple, aunque perdamos lo que tengamos que perder. Y también, miren, he tenido la dicha, ahora que estoy viendo para atrás conforme les hablo, el año pasado terminamos la primera fase de un proyecto de casas. Nos estafaron. Salimos perdiendo en lugar de ganar dinero. Pero para dejar en limpio mi buena reputación, nuestro buen nombre, sacamos de nuestro dinero para pagar lo que faltaba para concluir esas casas. Entonces, en nuestra primera fase del negocio, en lugar de ganar nada, por el contrario, perdimos más. Pero salimos con la cabeza en alto y sabemos que nuestro Dios nos va a justificar y que recuperaremos tarde o temprano lo que aparentemente hemos perdido. Dice Pedro, aquí está el texto, primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a resistirlo? En primer lugar, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No son lo mismo los que están en Canadá, los que están en México, los que están... Esas formas de los padecimientos varían, pero la esencia, la raíz de los ataques del enemigo y de los problemas que nosotros confrontamos es la misma. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, no antes, como yo quisiera que fuera antes, claro, pero óigame, si el Señor nos saca de apuros antes de que venga el padecimiento, ¿cuándo vamos a aprender, como más adelante, como dije el domingo, el bautismo de Cristo, el bautismo de sufrimiento? Pablo dice que está padeciendo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia.
Fíjense, es por la iglesia que estamos sosteniendo estas aflicciones. Es la iglesia la que me tiene enojado, triste, dolido, preocupado, porque está en una niñez que no sale de ella. Y hay mucho orgullo en sus líderes que no quieren dar el brazo a torcer aun cuando se les presenta la verdad. Pero después de que hayáis padecido, dice, por un poco tiempo, Él mismo, el Señor, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los de los siglos. Amén. Así que quería compartir con ustedes eso. Quería aprovechar para exhortarlos, amados hermanos. Somos una iglesia linda. El compañerismo, el amor, la amistad que nos une es tremenda. Pero animarles a que añadamos a eso, a que hagan una autoevaluación. ¿Cuáles son convicciones de ustedes que aunque en los 4 del consejo nos viniéramos abajo porque nos enojamos, que nos hicieron esto, lo que sea, y nos viniéramos abajo, la fe de ustedes y su caminar no va a variar porque ustedes tienen una convicción? Si no tienen esas convicciones, o si no le han dado coco, como decimos, si no se han parado a pensar por qué creo lo que creo y por qué no me muevo, aunque tiemble la tierra, aunque ruja el mar, yo creo lo que creo y me mantengo firme en esas convicciones. Solo cuidando, desde luego, que sean convicciones bíblicas, que no sean nuestro orgullo, que no sean ideologías, las huecas sutilezas, porque fíjense que vuelvo a tocar otra vez el tema de Facebook con estos hermanos. Uno de ellos escribió algo, inmediatamente le contesté porque me dolió, era uno de los líderes y todo lo demás, y entonces le contesté. Me respondió con frases y con pensamientos, nada de Biblia. Y entonces le redarguí con Biblia. Y otro de los que estaban en ese grupo me dijo a mí, bueno, oiga, usted ya que está hablando de eso, ¿cuál es su convicción? Y esto y lo otro. Y yo le respondí, con todo respeto, al que le estoy contestando lo conozco. Y él me conoce y él sabe de lo que yo estoy hablando. Por eso le hablo como le hablo. No le respondí a usted porque no soy de su grupo y no quiero ser un chute. Y luego me quedé y le hablé al otro. Pero es triste, sus respuestas ya no tienen Biblia, sino que solo filosofías, citando esto y citando lo otro, a tal grado que ya lo dejé también. No quiere escuchar que el Señor trate con él. Yo hice lo que creí que podía hacer, pero hasta ahí lo dejo. Tengo mis convicciones, sigo firme y sé que el reino de Dios va a triunfar. Y sé que el conocimiento de la palabra de Dios va a llenar toda la tierra. Y sé que aunque que me duele que a cada rato están va a decir, ahora sí, miren esto, las señales y todo, por más que enseñamos no cambia. Lo que importa, estamos haciendo lo que es nuestra responsabilidad, lo que es nuestra función, y el Señor se encargará de darle el crecimiento a la palabra a su tiempo. En conclusión, entonces, si leemos la Biblia sin ideas preconcebidas, tenemos que darnos cuenta de que el bien y el mal, es decir, el trigo y la cizaña, crecerán juntos hasta el fin. Pero Dios se encargará de hacer la separación a su debido tiempo. Aferrémonos nosotros a lo que conocemos. Estamos fundados sobre la roca porque nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Asegurémonos ahora de levantar murallas, columnas de convicciones sobre los cuales edifiquemos el ministerio que Dios nos ha dado. Tomates, o digo, preguntas. Gracias, Carlos. Ahora ¿Alguien, hermanos, que tenga alguna duda? Parece que el que tiró tomates fue Carlos. Yo voy a agacharme, me pasaba. Joel quiere decir algo. Quitar el mute. Ahí está. No, Carlos, yo recuerdo que en los años, como en el año 88 al 95, 96, 998, tal vez todavía por unos 10 años,
ocurrió un fenómeno en toda Latinoamérica que salió en el